Buen día, soy Belén García Contreras. Estudio licenciatura en Biología en el Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan. Es la asignatura de Botánica Criptogámica que le imparte la profesora Nayeli Estrada Altamirano. El tema es acerca de la teoría del teloma que fue descrita por Zimmer. Empezaremos por describir la historia de la teoría telomática. Bueno, según a lo largo de la evolución de las plantas vasculares, el eje ha experimentado modificaciones y algunas de las cuales incluyen cambios evolutivos en la ramificación, en el carácter del tallo, la naturaleza de la hoja y los órganos reproductores. Una de las explicaciones de los cambios evolutivos del eje es la teoría telomática. Esta se basa principalmente en lo que es la hipótesis e ideas de especialistas botánicos que básicamente fueron organizados y desarrollados por Walter Zimmermann entre 1930 y 1965. Bueno, según Walter Zimmermann, en los procesos elementales ocurrieron independientemente y en diferentes órdenes y números. Ahora bien, teloma es una síntesis unificada que pretende interpretar las diversidades en la organización de las plantas existentes como modificaciones de un tronco primitivo a plantas devónicas. Devónicas, más que nada, significa el cuarto periodo de la era paleozoica o primaria, que estamos hablando en, en tiempos pasados. Esto empezó con los riniófitos, que son los más cercanos a un ancestro hipotético, que conforme pasó el tiempo se fue extinguiendo. No existen ni hojas ni raíces. Además, el cuerpo de esta planta consistía en un sistema tridimensional de mesomas y telomas, que posteriormente en el medio terrestre se fueron desarrollando lo que es la cutícula y las estomas sobre los mesomas y los telomas aéreos, y además los rizoides en los mesomas subterráneos. Y fue cuando surgió la teoría del teloma, por, por los órganos reproductivos de las plantas vasculares, tales como la fusión, curvatura y reducción, etcétera. Que eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero en sí, ¿qué es la teoría telómica? Es una teoría que explica cómo varios órganos de las plantas derivan de uno o varios procesos elementales sencillos, que se presentan en 5 fases o procesos. Tenemos la culminación, la planación, la concrescencia, la reducción y por último tenemos la incurvación. Empezamos con la culminación. Vamos a empezar con el primer proceso, que es la culminación. Los telomas al principio son equivalentes, primitivamente iguales, y una diferenciación y división del trabajo entre dos ejes principales destinados a la función de soporte y ejes laterales o sistemas de ejes destinados a la asimilación, en virtud de la cual se ha producido más tarde la distinción de tallos y hojas. La rama principal culminante mantiene un mayor impulso de crecimiento que la rama hermana sobrepasado por ella. Pasa a ocupar la posición principal, mientras la rama menor pasa a ser un ápice de posición lateral. Aquí se muestra una imagen de Eupersia celago, en la cual dice que sus ramas
crecen aproximadamente con la misma intensidad, de manera que origina una forma más exagerada. Como bien sabemos, aquí se muestra la imagen y vemos que la rama principal ya está cubierta por ramas o por ejes primarios y secundarios. El segundo proceso es la planación. Como segundo proceso importante en el camino de la formación de la hoja, se considera, de acuerdo con la teoría telomática, la planación, en virtud de la que los telomas de las ramas laterales, que primitivamente estaban uno detrás del otro, se disponen en un solo plano, como en esta imagen. Tenemos a la concrescencia. Puede verificarse tanto en telomas de disposición tridimensional, en este caso se origina una estructura columnar, un tallo grueso que compone dos o varios haces de elementos conductores y mecánicos. De este modo, la solidez del cuerpo vegetal aumenta considerablemente en el transcurso de la evolución, condujo a la estructuración del tallo en las plantas terrestres. Y el segundo es de que los telomas que se hallan en un mismo plano se forman tejidos entre sus filamentos y adoptan una forma plana y se origina la estructura foliar. En esta imagen nos damos cuenta que las ramas crecen encima de otro. Tenemos a la reducción. La reducción de los telomas particulares pueden conducir a través de una fuerte simplificación hasta la completa atrofia de los mismos. Por fuerte reducción puede haberse originado de esta manera las pequeñas hojas uninervias, las microfilas de las licopodiales. Además de ellos, algunos creen que los micrófilos deben ser considerados como antepasados de los macrófilos, como se muestra en esta imagen. Se reduce la planta. Aquí se muestra una imagen de las licopodiales. Como bien sabemos, es recta y reducida. Seguimos con la incurvación. Debido a diferencias en la intensidad de crecimiento de los dos lados opuestos, un teloma crece más que el otro. Se curva la estructura hacia un lado, se cree que deja encerrado partes del teloma y es muy importante en la formación de los órganos reproductores. Como su nombre lo dice, la planta empieza a salir curveada, entonces así se desarrolla y cuando esté grande queda aún así, como se muestra en esta imagen. Tiene la forma curveada. Y para finalizar, en esta imagen se presentan las fases del teloma y con su respectiva imagen. La curvatura, el sobrecrecimiento, la reducción, aquí está la imagen, la concreción y tenemos el aplanamiento. Serían las divisiones que sucede en una planta micrófila. Y sería todo. Muchas gracias. Y por último, les dejo aquí las bibliografías con las que me basé para realizar la investigación